En el video anterior hice muffins y ahora algo totalmente diferente, papa horneada en artesa. Este puré de papa horneado se prepara en grandes cantidades, pues se utiliza para cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, reuniones familiares y ya saben que las familias en México son bastante grandes. Esta papa es tradicional en el estado de Oaxaca, se consume en todo el istmo de Tehuantepec y se cocina en una cazuela de barro o artesa. Si no tienes en casa, no te preocupes, puedes utilizar cualquier otra bandeja para hornear y hacer menos cantidad también. Pero bueno, ¿qué les parece si mejor vamos a ver la receta? Quédense conmigo. Lo primero que haremos es hervir nuestras papas. Yo las herví por separado, pues para la receta necesitaremos 2,5 kilos de papas. Les añadimos una cucharadita de sal y las vamos a dejar a temperatura alta. Cuando comiencen a hervir, entonces reduce la temperatura en tu estufa a media alta. Las cubres y en total a mí me tomó cocinarlas unos 40-45 minutos más o menos. Pero yo te recomiendo que revises con un cuchillo, debe de atravesar la papa fácilmente. Por separado hervimos de 250 a 350 gramos de zanahorias. Yo las pelé y corté en trozos grandes. Mi mamá las pone a hervir ya en cubitos, pero a mí se me hace más fácil hacerlo así y cuando ya estén suaves, entonces sí las pico finamente. Pero esto es como tú prefieras, como se te haga más fácil. E igual les vamos a agregar un poquito de sal y las vamos a cocinar a temperatura media alta por unos 30-40 minutos o hasta que estén suavecitas. Lo siguiente es freír nuestra cebolla, así que añadimos un poquitito de aceite a un sartén caliente y de los 60 gramos de mantequilla tomaremos unos 10 gramos. Cuando el aceite esté caliente agregamos una cebolla grande finamente picada. Vamos a mezclar hasta que la veas suave, transparente y tu cocina huela muy rico. En ese momento apagamos nuestra estufa y opcionalmente añadimos un puñado de hojitas de perejil picado. La receta de mi mamá no lo lleva porque a una de mis hermanas no le gusta y yo honestamente tampoco soy tan fan del perejil, pero sin embargo le voy a poner un poquitito. Mezclamos. Si a ti te gusta el perejil, te recomiendo que pongas aún más. Esto ya es al gusto de ustedes. Pero bueno, ahora dejaremos enfriar. Y aquí ya tengo mis papas listas. Ya las pelé y están tibias. Así que las voy a cortar para que sea mucho más fácil machacarlas. No olviden que los ingredientes también los encuentran abajito del título, en la cajita de información. Yo me ayudaré con un machacador. Pero al final voy a utilizar mis manos, pues quiero machacar también las que están en el fondo. Ahora agregamos las zanahorias picadas. Yo solo usaré zanahorias, pero la receta varía de familia en familia. Hay personas que les gusta ponerle más cosas, como por ejemplo chícharos, aceitunas, chiles en vinagre picaditos. Ya eso es cuestión de gustos. Yo les muestro la receta de mi familia y a la que yo estoy acostumbrada. Continuando con la receta, voy a añadir la cebolla, que ya debe de estar fría en este momento. Y el freír la cebolla realmente te ayuda a darle mucho sabor a la papa. Así que no te saltes este paso extra, realmente no te lleva mucho tiempo. Agregamos una cucharadita de sal, una cucharadita de caldo de verduras o pollo en polvo, que es totalmente opcional. Yo lo pongo solamente porque a mí me gusta, pero la receta original es solamente con sal. Ahora vamos a mezclar. Esto lo puedes hacer con las manos. Mi mamá lo hace con las manos para distribuir muy bien todos los ingredientes. Pero tengo a alguien aquí enfrente que no sé qué, que te van a decir,
y bueno, ya tuve que hacerlo así. Pero yo te recomiendo que lo hagas con las manos, sobre todo si haces esta cantidad. También puse un mantelito porque se estaba moviendo mucho la artesa. Agregamos ahora 150 gramos de crema ácida, crema agria. De hecho aquí se usa una crema de la región. Ya no es tan fácil conseguirla, así que puedes utilizar media crema o alguna crema que vendan en el supermercado. Añadimos de 1 a 2 cucharadas de mayonesa y de 1 a 2 cucharadas de mostaza. Yo te recomiendo que comiences agregando solamente 1 cucharada de mayonesa y mostaza y al final vamos a rectificar. Ahora añadimos los 50 gramos de mantequilla restante. La he cortado en cubitos para que sea más fácil incorporar a la papa. Comenzaré mezclando con la palita, pero como pueden ver no se distribuye tan bien, así que al final voy a utilizar mis manos. Probaremos y si necesita más mantequilla, crema, mayonesa, mostaza o sal, es el momento de ajustar. Debes sentirla cremosita y también un poco saladita. Si aún no la sientes así, ponle un poco más de sal. Este es un tip de mi mamá y funciona perfectamente. En el horno se concentrarán todos los sabores y no sé por qué, pero la papa necesita más sal cuando la horneas. Y ya que has probado, ajustado, esté cremosita y bien de sal, agrega un huevo. Y vamos a mezclar, a distribuir bien en toda la papa. Cubrimos con papel aluminio. Vamos a acomodar de manera de que toque la papa y de que no quede nada descubierto. Ahora, si tienes papel estraza, lo engrasas y lo pones encima. Es lo tradicional, es la forma en que mi mamá lo hace, pero yo no tengo, solo tengo papel aluminio, es por eso que lo estoy utilizando. Y ahora vamos a llevar al horno, que ya en estos momentos debe de estar a 200 grados centígrados. Vamos a cocinar 40 minutos a esa temperatura con el papel aluminio encima. Pasando los 40 minutos, remueve el papel aluminio y reduce la temperatura en tu horno a 180 grados centígrados. Deja de unos 15 a 20 minutos más. Debe de verse más o menos doradita en la superficie y tu cocina debe de oler muy rico. En total mi papa estuvo en el horno 55 minutos. Al sacarla, déjala cubierta con el papel aluminio hasta que vayas a servir. De hecho, debe de estar tapada todo el tiempo. Y ya tienes listo un delicioso puré de papa al horno, perfecto como guarnición para tus carnes. Y bueno, espero que te haya gustado cómo preparé esta papa horneada. Si es así, no olvides que puedes suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.